Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús divino Maestro, venga en nuestra ayuda. Hoy es 7 de diciembre, hoy esto va corriendo. Ya 7 de diciembre. 7 de diciembre. Mañana es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Sí, la Santísima Virgen María. Demos gracias a Dios a esa. Hoy, 7 de diciembre, la Iglesia nos propone a San Ambrosio, este obispo y doctor de la Iglesia. Es importante en la vida de San Agustín. Va a ser este obispo y doctor de la Iglesia que va a influir notablemente en la vida de San Agustín. El joven prefecto de Liguria y de Emilia, Ambrosio, nació en Treveris hacia el año 340, de una familia romana. Todavía era catecúmeno cuando, por aclamación del pueblo, fue elegido a la sede episcopal de Milán el 7 de diciembre del año 374. En cuestión de religión cristiana, tenía que aprender casi todo y se dedicó sobre todo al estudio de la Biblia con tanto empeño que pronto la aprendió a fondo. Pero Ambrosio no era un intelectual puro, era sobre todo un óptimo administrador de su comunidad cristiana. Fue un verdadero padre espiritual de los jovencitos emperadores Graciano y Valentiniano II y del temible Teodosio I, a quienes no dudó en reprochar duramente, exigiéndole una penitencia pública como expiación por haber hecho asesinar al pueblo de Tesalónica para acabar con una revuelta. Ambrosio es el símbolo de la Iglesia que renace después de los duros años de ocultamiento y de las persecuciones. Por medio de él, la Iglesia de Roma trató sin nada de servilismo con el poder político. Sí, muy claro, el hombre era contundente. Sus cualidades personales fueron las que le atrajeron la devota atención de todos. La actividad cotidiana de Ambrosio estaba dedicada a la dirección de la propia comunidad y cumplía sus compromisos pastorales dirigiendo a su pueblo más de una homilía semanal. San Agustín, que fue un asiduo escucha de los sermones de San Ambrosio, nos cuenta en sus confesiones que el prestigio de la elocuencia del obispo de Milán era muy grande y muy eficaz. El tono de este apóstol de la amistad. Sus libros publicados y que han llegado hasta nosotros no son sino rápidas transcripciones y retilaciones de discursos poco o nada revisados
Sus famosos comentarios exegéticos, antes de ser reunidos en volúmenes, habían sido predicados a la comunidad cristiana de Milán. En ellos se nota el tono familiar del pastor, que se dirige con amable sencillez a sus fieles. En ellos se siente palpitar el corazón de un gran obispo que logra suscitar conmovedora emoción en sus oyentes, con argumentos llenos de emotividad y de interés. Como buen pastor le gustaba hacer cantar a su pueblo. Por eso compuso un buen número de himnos. Algunos son todavía familiares en la liturgia ambrosiana. Fue él quien introdujo en Occidente el canto alternado de los salmos. Entre sus escritos que no tienen relación directa con su predicación, recordamos el de Officis Ministerium, porque recalcando el conocido texto ciceroniano y acogiendo todos sus elementos, demuestra que el cristianismo puede asimilar sin peligro de alterar el significado de la buena noticia, esos valores morales naturales que el mundo pagano y romano en particular supo expresar. Ambrosio murió en Milán el 4 de abril del 397, es decir, siglo IV. San Ambrosio, gran obispo de Milán, obispo y doctor de la Iglesia. Hay que quitarse el sombrero en este hombre importante, ¿no? En la vida de San Agustín. Ave María Purísima. Al pan paga al vino vino, como diría el negro Perea. No, que la gloria para el Señor. Démosle gracias pues al Señor, que es ese Dios de misericordia. Y este jueves, hoy jueves 7 de diciembre, jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Entonces, mañana estaremos nosotros en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Nosotros celebraremos la Eucaristía a las 6 de la mañana, nos reuniremos a las 6, rezamos el Santo Rosario y seguidamente la Eucaristía. En el libro sexto de las Confesiones de San Agustín, cuenta su encuentro con San Ambrosio. Según él, cuando iba a verlo, lo encontraba regularmente ocupado con personas llenas de problemas, por cuyas necesidades se esforzaba al máximo. Siempre había una larga fila esperando para hablar con él y encontrar su consuelo y esperanza. Cuando Ambrosio no estaba con ellos, refrescaba su cuerpo con los alimentos necesarios o alimentaba su espíritu con lecturas. Nació en el año 340 en Treviris, Alemania, en una familia noble romana. De acuerdo con una leyenda, estando recién nacido, un enjambre de abejas le llevó miel a la boca, lo que fue considerado como un signo de su futura elocuencia. Aún joven, debido a su gran prudencia e imparcialidad, fue nombrado gobernador de Milán, Italia. Hombre de gran caridad, amor. Trabajó incansablemente por el bien de los ciudadanos confiados a su cuidado. Por eso fueron ellos los que lo proclamaron obispo. Después de recibir las órdenes sagradas,
tomó posesión de la cátedra de Milán, se despojó de todos sus bienes y los donó a los pobres. Además, su sabiduría y prestigio fueron decisivos para la conversión de San Agustín. San Ambrosio escribió obras exegéticas, morales y espirituales. Además, dio forma a la iglesia milanesa y defendió la verdadera doctrina ante la herejía arriana. Murió en su sede episcopal en el año 397. Es uno de los 4 primeros doctores de la Iglesia latina, junto a San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo. Miren miren esos acompañantes que es brillantes, ¿no? Lectura del libro de Isaías. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118, 117, entre paréntesis. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ábrame las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado Señor. Nuestra fe debe estar firme como la roca y radiante como la luz. Hermanos, hoy quienes han escrito con acierto que la sociedad en la que vivimos es líquida, es decir, está viviendo tiempos de cambios rápidos que hacen tambalear los cimientos en los que se apoya la humanidad, entre ellos nuestra fe. Ante esta realidad,
queda la sensación, queda la sensación de que nos encontramos en terrenos movedizos, donde reinan la inseguridad y la incertidumbre, situación a la que el Papa Benedicto XVI se refiere como la tiranía del relativismo. La necesidad de construir en piso firme es evidente. Los israelitas, pueblo del desierto, lo saben bien. Por eso la construcción del templo de Jerusalén, hecho sobre la roca, les ofrecía seguridad, aunque a finales del primer siglo cristiano fue destruido. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este jueves eucarístico sacerdotal y además 7 de diciembre. Entonces comentábamos cómo, hermanos, ellos construyeron ese templo y construyeron ese templo de Jerusalén hecho sobre roca. Le ofrecía seguridad, aunque a finales del siglo I, ¿no? Sí. A finales del primer siglo cristiano fue destruido. Solo queda Cristo como roca firme, como casa de oración, lugar de encuentro con Dios. Él, su palabra y sus obras son el nuevo e indestructible templo donde Dios quiere ser adorado en espíritu y verdad. Él es la roca donde se edifica el nuevo pueblo de Dios, la iglesia y la vida de cada creyente. Jesús el Cristo es la palabra que se hace carne, como lo celebramos en cada Navidad y para la que nos vamos preparando en este tiempo de gracia del Adviento, en un clima de oración, austeridad, penitencia y esperanza. Hermanos, hermanas, en esta noche encendemos una luz vamos a encender una luz por la paz. La paz del mundo, la paz de los hogares, la paz de Colombia, por el fin de la violencia, de la guerra, por la unidad de las familias y sobre todo para que nuestra palabra esté acompañadas con nuestras buenas obras. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en esta preparación para la Navidad. ¿Quién mejor que ella nos puede ayudar, nos puede preparar para celebrar de verdad la Navidad? Jesús Divino Maestro, tus palabras son espíritu y vida. Quien acude a ti no queda nunca defraudado. Te bendecimos y te damos gracias, porque quienes creemos en ti, Señor, tenemos donde fundamentar nuestra confianza, sobre todo en estos tiempos, cuando abundan palabras huecas y mentirosas. Gracias, Señor, porque pusiste a nuestro alcance tus sabias y santas palabras, que son semillas de vida nueva, fortalecen y dan respuesta a los más grandes interrogantes de la existencia. Sí. Dan respuesta a los grandes interrogantes de nuestra existencia. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Entonces, bendito, alabado seas por siempre, Señor.
Entonces, bendito Señor, están dando, ¿no?, esos interrogantes de la existencia. Te suplicamos, oh Jesús, que cimentados en tu palabra, nos mantengamos firmes y esperanzados en medio de las adversidades del mundo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a escuchar con el corazón tu palabra y como María, a guardarla y hacer la vida. Amén. Sí, hacer la vida. Que es mejor que ella nos enseña a que esa palabra se haga vida, a que esa palabra fructifique. Ella es la que escucha, ¿no?, y hace que esa palabra produzca fruto, ¿no? Ella es la esclava, la servidora del Señor. Ella es la que dice: hágase en mí según tu palabra. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. El que cumple la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Padre, que la palabra de tu Hijo Jesús, alimentada por el poder creador del Espíritu Santo, me revele los secretos de tu reino, la forma como debo adherirme a tu voluntad, el camino hacia una vida sólidamente fundada en tu querer, bueno y sincero hacia mi persona y la de mi prójimo. Amén, 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 amén. ¿Qué dice el texto? El Adviento es tiempo para escuchar la enseñanza fundamental de Jesús a sus discípulos, para conocer el talante de su identidad discipular y las normas de conducta que deben seguir en su adhesión al Maestro, así como para propiciar una nueva forma de vivir en la sociedad y en la comunidad cristiana, en íntima relación con la voluntad del Padre, para entrar en el reino de los cielos. La escena de hoy es la conclusión, la enseñanza de la montaña de Mateo, capítulos 5 a 7, el famoso sermón de la montaña, que abarca 3 capítulos, 5, 6 y 7. En ella se hace un llamado a cumplir la voluntad de Dios en el sentido de pasar del decir al hacer. 2 edificaciones son la imagen que ilustran ese hacer, cumplir o poner en práctica la palabra de Jesús, y ellas determinan la entrada en el reino de los cielos, al que no entrarán todos, sino los que se hayan adherido de palabra y de obra al querer de Dios. Aunque a veces no lo parezca, es evidente que nadie puede decir por mí mi palabra más radical, ni puede realizar por mí acción más radical. Nadie puede suplirme en mi palabra, ni en mis obras, resultado, ¿no?, de una decidida y libre voluntad de ejecución. La vida interior de una persona es el resultado de ser el autor de la propia historia de sí mismo, como persona original, libre y decidida. Como consecuencia, una palabra expresada con ese respaldo y talante personal es la afirmación de una voluntad, de un destino irreversible: entrar en el reino de los cielos, construir sobre la roca de la palabra, hacer frente a los embates de la vida, mantenerse en pie, no decir por decir,
sino decir afirmando, realizando, haciendo, que sea creadoramente, para meditar qué me dice el texto. El Adviento nos permite entender que la entrada en el reino de los cielos, aun cuando es gracia absoluta e inmerecida, exige una decisión en el hacer una actitud de adhesión a una persona que expresa que si no se vive la justicia, mayor en lo cotidiano, no se puede acceder al misterio del Dios con nosotros. No basta que digamos, sí, Señor. Son necesarias acciones creadoras, transformadoras del entorno, liberadoras del miedo a la destrucción de cuanto se ha construido. Ser creyentes en el Dios de la bienaventuranza nos exige ser coherente en la adhesión a un querer que solo busca reconocer al Dios que ve en lo secreto y que recompensa toda acción liberadora. Tampoco es suficiente construir de cualquier modo. Es necesario hacerlo sobre el fundamento de la palabra, la palabra divina, sobre la justicia mayor y sobre las sanciones que evidencien que hemos decidido hacer el bien, cueste lo que cueste, porque vale una eternidad en el reino de los cielos. Mensaje carismático trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, y con el dinamismo creador del Espíritu Santo, te sostengo en tu firme decisión de hacer mi voluntad. Ante tu mirada coloco el reino de los cielos, el reino de la justicia, mayor el reino de la comunión fraterna. Es tu decisión lo que cuenta ahora. Solo tú puedes decidir si quieres adherirte a la palabra de mi Hijo, si quieres caminar bajo la guía de mi Espíritu Santo. Si así lo eliges, tendrás abiertas las puertas del reino. No olvides que como te dice mi Hijo, todo se juega en el verbo. Hacer. Tuve hambre, sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo y en la cárcel. Y en todos los casos hiciste lo correcto, me acogiste y me dignificaste en cada prójimo que salió a tu encuentro. Si así lo haces, ven y entra en tu descanso. Participa de mi banquete. Claro, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y es claro, la fe sin obra no sirve. Gracias, Santiago. Por eso muchos nos gustan de Santiago. Para reflexionar. ¿En qué sentido amo a Dios con todo mi ser y la fuerza de mi corazón? No le tengo miedo en absoluto, porque lo conozco bien y sé que es el amor y su espíritu de la paz, porque he puesto mi confianza en Él, entregándome a su voluntad para que haga de mí lo que quiera. Padre, gracias, porque comprendo que los signos que revelan la presencia del reino de Dios en el mundo, la predicación profética, expulsar demonios, los milagros y sanaciones no tienen consistencia si en mí
si en mi vida práctica no me dedico a hacer el bien, si mi comportamiento no está fundamentado en tu voluntad y en tu reino, si hacer la voluntad de Dios, que no es fácil. Bendito Señor, gracias Señor. Mire bien lo que va a hacer, tenga mucho cuidado con la pólvora, no le dé pólvora a los niñitos, ojo con esa pólvora que a veces se llevan a la boca y es fatal, es fatal. Entonces tengamos mucho cuidado. No olvides adquirir minutos de amor. Ahí ayudas a la formación de los futuros sacerdotes. De igual manera todavía nos quedan muchos números y te invitamos. Llega diciembre, normalmente todo el mundo pide los aguinaldos. Dale los aguinaldos a la parroquia. Adquiere 1, 2, 3, 4 numeritos, ¿no? De igual manera las Biblias, aparecieron las Biblias, llegaron Biblias, ahora a 25,000 pesitos, Biblias buenas, 25,000 pesitos, y adquiera sus almanaques, ahí está, o al bello, o compre, regale, pues trate de hacer el bien. Entonces, miremos, hermanos, entonces los invito a ser generosos, colaborar, dale el aguinaldo a la parroquia que lo necesita, dáselo. Entonces, sé generoso. Dios bendice a todo que es generoso, le multiplica. Entonces, sea generoso, sea agradecido con Dios. Dele gracias a Dios por este año, por la vida, por la salud, por todos los detalles. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima pueden irse en paz. Hermanos, buen día y el Señor los colme de bendición y de salud.